Buenas. Compactos, deportivos, ahora subs hasta en la sopa. Hay infinidad de tipos de coches y la verdad es que para mí lo más importante son las proporciones en ellos, es lo que marca cada estilo de coche. Entonces, ¿el porqué de estas? Pues vamos a intentar verlo hoy aquí, en The Post Tape. Bueno, de primeras, no creo que sorprenda a nadie si digo que la técnica es de las cosas que más importan a la hora de marcar las proporciones de un coche. Lo que pasa es que al final la técnica está supeditada al marketing. Vienen los de marketing, dicen lo que hace falta, dicen las plataformas que tenemos disponibles y ahí los de ingeniería se dedican a crear un coche u otro. Esto, claro, cuando hay que crear un modelo nuevo. Si es simplemente una renovación de un modelo anterior, pues es aún más directo. Aunque también entran ahí en juego factores como creamos una nueva plataforma, la renovamos, utilizamos la misma de antes, sigue estando bien el producto. 1000 factores entran en juego aquí. Por organizar esto un poquito, vamos a empezar por segmentos y vámonos primero a la base, a lo más pequeñito que hay. Como concepto, básicamente, hay que tener en cuenta que en los coches, a la hora de empaquetar, lo más eficientes son los dos volúmenes o incluso uno solo, en los que al final maximices la cabina para dar una mayor habitabilidad y lo que quede de espacio para maletero. Claro, al ser un volumen o dos volúmenes, es decir, morro y cabina, puedes maximizar el maletero hasta arriba. No se debería cargar el maletero hasta arriba, pero bueno, es una posibilidad. Y siempre te permite unas formas más aprovechables que el hecho de tener que tener un portón que baja hacia un tercer volumen. Esto es lo más eficiente. Pasajeros y maletas por un lado y motor por otro. Este no es el caso de lo que os he puesto aquí como ejemplo, que es el Smart. El Smart lleva el motor atrás, entonces no tenemos nada delante. ¿Qué es lo que pasa aquí entonces? Que es un coche aún más. Esto se hizo para conseguir un morro más corto, es decir, aún más un volumen solo. Es un coche monovolumen. Es curioso ver cómo las generaciones anteriores, tanto la primera como la segunda, son bastante parecidas, tienen un cristal y un capó delantero que es prácticamente uno, monovolumen de nuevo, y que quizá en el extremo, en la aleta, sí que gana un poquitín de volumen el segundo. Pero ¿qué es lo que pasa? La gente concibe como coches mejores, como de gama más alta, coches que sí que tienen morro, coches que sí que tienen dos volúmenes. Entonces, en la generación siguiente, en esta última que tenemos ahora mismo, sí que vemos como incluso en el centro tenemos un pequeño volumen en el capó y ya en el lateral es muchísimo más acusado. En realidad, el coche no ha ganado tanta distancia en el morro, es simplemente que ha cambiado sus formas para hacernos parecer que sí que tiene un morro más grande, siendo que al final el coche es muy parecido en cuanto a tamaño. El motor sigue estando detrás, prácticamente igual. Esto también puede tener que ver con que ahora mismo el Smart está compartiendo plataforma en el 4x4 al final, que es el que tiene 4 plazas, el que simplemente extendemos de la mitad para atrás el coche, con el Twingo. Es el Renault Twingo y el Smart 4x4 son hermanos gemelos. Puede ser que esta modificación, esta ganancia en morro, por así decirlo, se haya visto por esto, simplemente para que encaje un poco mejor en las formas del Twingo. Si hacemos que el tamaño del coche crezca, vamos yendo hacia los compactos y proporcionalmente lo que más volumen gana en el coche es el morro. Al final lo que hace que un coche se vea grande, que un coche se vea como bueno, es que tenga un buen morro. Incluso lo tradicional, como he puesto aquí como ejemplo el Serie 1, aunque ya explicaré por qué he puesto esto aquí, porque este Serie 1 es un poco más moderno que los que vengo a hablar, tenían un morro súper largo y una cabina que marcaba muy bien la diferencia. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que prácticamente, si miramos el coche desde la mitad hacia adelante, es una berlina. Simplemente si ponemos la cabina del techo más hacia abajo y añadimos un tercer volumen, tenemos prácticamente una berlina. ¿Qué es lo que se consigue con esto? Que el coche parezca más grande de lo que es si lo miras desde delante y de la sensación, pues eso, de un coche de gama más alta de lo que corresponde. ¿Qué pasó aquí? Que por un poco protección contra peatones
a la hora del atropello y tal, empezaron a surgir capós que eran cada vez más inclinados, es decir, que al final íbamos teniendo una tendencia más monovolumen, como podemos ver aquí en el CID del 2016, que tenemos un capó y un cristal en el que al final han perdido mucho ángulo entre sí y forman prácticamente eso, un monovolumen. ¿Qué es lo que pasa aquí? No es lo que busca el mercado, no es lo ideal, porque al final el monovolumen se ve como algo súper práctico y no es necesariamente lo que quiere todo el mundo. El monovolumen se puso muy de moda en los 90, pero ahora mismo no es lo que vende. ¿Qué es lo que están haciendo las marcas? Están empezando por el grupo BAG, están empezando a bajar la línea del faro y entonces también bajan la línea del morro. ¿Qué consiguen con esto? Que tenemos aquí ese ángulo que nos da un poco de protección contra los peatones y a cambio podemos hacer el resto del morro bastante más plano y conseguir de nuevo esos dos volúmenes que teníamos antes y que quede el coche un poquito más estilizado. Entonces da la sensación de un morro más largo y da la sensación de algo un poquito más de gama alta. Y el porqué de os he puesto aquí el Serie 1 es para hablar un poquito de nuevo de la técnica, de por qué la técnica marca aquí los volúmenes y las proporciones de los coches. Y es que en el Serie 1 era el único coche, si no me falla la memoria, hasta ahora, hasta esta última generación, BMW no te lo perdonaré jamás, en tener tracción trasera, siendo un coche compacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Tenemos un motor longitudinal delante y eso es lo que marca sobre todo el coche. Si os fijáis, aquí en el Serie 1, el pilar A cae muy por detrás de la rueda delantera. En los otros cae ya tocándola. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué conseguimos? Tenemos aquí una distancia muchísimo mayor. Y esto no es una cosa estética. Esto es simplemente porque el motor, siendo un 4 en línea, se configura aquí, intentando que quede detrás del eje delantero. No queda completamente detrás del eje delantero, pero bueno, os hacéis una idea. Mandando la tracción a las ruedas traseras. Gracias a esto tenemos un coche con unas proporciones un poco distintas. Tenemos un coche que deja más chapa detrás de la rueda delantera hasta la puerta y que tiene un voladizo delantero más corto. Lo normal no es esto, lo normal es tener coches que tienen el motor puesto de forma transversal, es decir, cruzado en el coche, que suele quedar por delante del eje delantero y que tenemos una tracción delantera. Entonces tenemos un voladizo delantero más largo, pero tenemos muchísima menos chapa entre la rueda y la puerta delantera. Bueno, hablando un poco de los monovolúmenes, que los he mencionado antes, os traigo como ejemplo uno de los primeros, aunque este no es la primera generación, la Renault Espace, que marca bastante bien lo que es un monovolumen. Al final un monovolumen es un coche que intenta maximizar este espacio interior, tanto de carga como de pasajeros, y que por esto tiene un morro mucho más corto de lo que le correspondería para su tamaño. ¿Y qué pasa también? Que es muchísimo más alto. Entonces tenemos al final poca distancia. La distancia de un coche normal entre los bajos del coche y el suelo, y ganamos muchísima habitabilidad aquí. Es un coche enorme, es un coche altísimo y, de nuevo, monovolumen. No tenemos marcados dos volúmenes distintos y optimizamos el coche al final de esta forma. Si nos vamos a las berlinas, ganamos un tercer volumen detrás, es decir, ganamos culo, en el que separamos la carga, separamos el maletero. De esta forma lo penalizamos un poco, pero a cambio ganamos un coche que podemos decir que es más elegante, que es más clásico, es decir, tiene los tres volúmenes típicos de un coche, que era lo que se marcó al principio y que era lo que caracterizamos como un coche bueno, como un coche de gama alta, y que, bueno, tiene otras ventajas también, tiene ventajas aerodinámicas, el coche es más fluido. Por ejemplo, podéis ver como un coche de este tipo que tenga suficiente espacio en el tercer volumen va a carecer de limpiaparabrisas trasero. Esto es porque aerodinámicamente el coche, cuando llueve, el propio aire limpia la luna trasera. Esto no sucede en un compacto. En un compacto tú necesitas un limpiaparabrisas porque el ángulo que tiene no permite que el aire fluya y que limpie las gotas de agua de ahí. Detallitos. Al final son ciertas ventajas que se pueden aplicar
más o menos, dependiendo del tipo de berlina, porque si al final el cristal trasero va muy hasta atrás, levanta mucho el aire sucio desde atrás y también se ensucia mucho este cristal. ¿Y por qué os he traído estos dos modelos en concreto? Pues primero para explicaros un poco de nuevo lo de la técnica. En el Talismán, que es un modelo que representa la mayoría de berlinas generalistas del mercado, en las que el motor cuelga por delante del eje delantero en sentido transversal, y de este modo tenemos mucho voladizo delantero y muy poca chapa antes de la puerta. ¿Qué pasa con el Serie 3? De nuevo, BMW apostando por un motor longitudinal. Tenemos mucha más chapa aquí y un voladizo que representativamente respecto al del Talismán es mucho más corto. ¿Qué pasa con esto? El BMW, en principio, gracias a su disposición, a tener el peso más centrado en el coche, te puede permitir un comportamiento más deportivo, quizá más reactivo, está más pensado al final para ser una berlina de tracción trasera y es un coche más puesto a punto para la deportividad. ¿Qué es lo que pasa aquí? En el resto de coches estamos hablando de que todo el peso del motor se descuelga por delante del eje delantero y esto penaliza bastante a la hora de que el coche es más morrón, el coche tiene menos reactividad, etc. ¿Qué pasa con esto? Sí, diréis, entonces ¿por qué no todo el mundo utiliza esto? Pues primero porque lo más barato es hacer tracción delantera y la mayoría de la gente no se da cuenta de esto. Es decir, no le da importancia para nada, porque está todo empaquetado, queda todo empaquetado en el morro. ¿Y qué ganamos con esto? Que tenemos un habitáculo mucho más aprovechable de este modo, porque no tenemos un túnel de transmisión que pase por el centro del coche. Podemos adelantar un poquito más la cabina, quizá, porque al final en un motor longitudinal estamos tirando el motor casi hasta la cabina y entonces queda mucho más retrasada. En el otro podemos adelantarlo un poquito, ganamos habitabilidad. Son ciertas ventajas y dependiendo de hacia dónde te inclines, si a la deportividad o a la practicidad, pues acabarás con uno o con otro. Y si queréis un poquito más de practicidad respecto a las berlinas, tenemos las rancheras, familiares, station wagons, como lo queréis llamar a esto, que es una cosa muy curiosa, digna de estudio realmente, porque es algo que me llama mucho la atención, que es que a la gente a la que nos gustan los coches nos encanta. Y a la gente a la que no, mis amigos más cercanos, les parecen coches fúnebres. Es algo digno de estudiar, no es un coche fúnebre, ¿vale? Los coches fúnebres tienen mucha más altura por encima del techo. Pero esto se ha quedado así. Y sí, de verdad, me gustaría estudiarlo en algún momento porque me llama mucho la atención. ¿Por qué os he traído en concreto el RS6? Para estudiar una cosa que tiene Audi en concreto, que es que descuelga el coche, descuelga el motor por delante del eje delantero, ¿vale? Sí, puede que pille un poco del eje delantero, puede que se vaya un poquito más hacia atrás. Pero, ¿por qué hace esto? Porque tiene un sistema de tracción que llaman 4, que tiene aquí una serie de sistemas. No me voy a enrollar mucho, ¿vale? Os dejo un vídeo de Guille Alfonsín que lo explica muchísimo mejor todos los tipos de sistemas si os interesa esto. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Que, bueno, pues Audi descolgando todo esto tiene un voladizo delantero gigantesco, pero que a cambio tiene un sistema de tracción a las 4 ruedas bastante chulo. Simplemente en los coches de este tipo, en berlinas y tal, si nos bajamos a la 3, tiene un sistema mucho más sencillo que simplemente lo deja con un motor de tipo transversal que no hace este efecto tan exagerado. Y bueno, por hoy lo vamos a dejar aquí, porque si no el vídeo se va a hacer larguísimo. Y dejamos para el vídeo siguiente cupés, cabrios, deportivos y mis queridos subs, porque dan que hablar, la verdad. Vamos a tener un vídeo movidito el siguiente. Así que nada, chicos, espero veros por aquí y si no os habéis suscrito, ya estáis tardando.